Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. El día de hoy vamos a aplicar los criterios de derivación para determinar los intervalos donde la función es creciente, decreciente, sus puntos extremos, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión, para finalizar con el trazo de la gráfica. Bien, entonces tenemos esta función y primero vamos a determinar los números críticos y los posibles puntos de inflexión. Para determinar los números críticos, necesitamos igualar a 0 la primera derivada. Entonces, vamos primero a determinar la primera derivada. La primera derivada de esta función es x a la 4 menos 4x al cuadrado. Ahora vamos a igualar a 0 la derivada. Y al igualar a 0, vamos a factorizar el factor común entre ambas, es x cuadrado, entre ambos miembros es x cuadrado, factor de x cuadrado menos 4. Luego, x cuadrado, y como x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, podemos factorizar la diferencia de cuadrado como x más 2 por x menos 2. El primer factor se hace 0 en 0. El siguiente se hace 0 en menos 2. Y el tercero se hace 0 en 2. Ordenamos los números críticos tal como aparecen en la recta numérica, es decir, de menor a mayor. Ahora que ya tenemos los números críticos, vamos a determinar los posibles puntos de inflexión. Como los posibles puntos de inflexión son los valores donde la primera derivada se hace 0 o
perdón, donde la segunda derivada se hace cero o donde la segunda derivada no existe, entonces necesitamos determinar la segunda derivada. La segunda derivada, en este caso, es 4x al cubo menos 8x. Igualamos a 0 la segunda derivada. Y tenemos que el factor común es 4x factor de x cuadrado menos 2. El primer factor se hace 0 cuando x es igual a 0. Y el segundo factor se hace 0 en más o menos raíz de 2. Entonces los posibles puntos de inflexión son menos raíz de 2, 0 y raíz de 2. Ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente y los puntos máximos y mínimos. Vamos a ubicar en la primera línea nuestros números críticos, tal como aparecen en la recta numérica. Una vez identificados los números críticos, podemos determinar que nuestros intervalos van desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Para determinar si la función es creciente o decreciente en un determinado intervalo, vamos a realizar la prueba de la primera derivada. Vamos a sustituir un valor que se encuentre contenido dentro de esos intervalos en la primera derivada y dependiendo del signo del resultado, clasificaremos la función como creciente o decreciente. Para el primer intervalo podemos utilizar menos 3. Para el segundo intervalo, el intervalo entre menos 2 y 0, menos 1. Entre 0 y 2, 1. Y entre 2 y más infinito, 3. Ahora vamos a sustituir estos valores de prueba en la primera derivada. Y dependiendo del resultado del signo, la clasificaremos como creciente o decreciente. Tenemos 4 intervalos. Realizaremos 4 pruebas. Si sustituimos menos 3 elevado a la 4 es positivo 81 y menos 3 al cuadrado es 9
por menos 4 es menos 36. 81 menos 36 me dará como resultado un número positivo. Sustituimos menos 1. Menos 1 a la 4 es 1. Y menos 4 por 1, menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Y este es un valor negativo. Sustituimos 1. 1 menos 4 nos va a dar como resultado un valor negativo. Luego sustituimos 3. 3 a la 4 es 81. Y 9 por 4, 36. 81 menos 36 nos da como resultado un número positivo. Entonces, en el primer intervalo, el signo de la primera derivada es positivo. En el siguiente intervalo es negativo. En el tercer intervalo es también negativo. Y en el cuarto intervalo, positivo. Es decir, en el primer intervalo, la función crece. En el segundo intervalo, decrece. En el tercer intervalo también decrece. Y en el cuarto intervalo, la función crece. Podríamos decir entonces que la función decrece desde menos 2 a 2. Vamos a utilizar nuestro sistema de líneas guías para identificar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Entonces, habíamos dicho que esta función es creciente desde menos infinito a menos 2 que es decreciente de menos 2 a 0 y de 0 a 2. Es decir, es decreciente desde menos 2 hasta 2. Luego, nuevamente, de 2 a más infinito, se vuelve creciente. Visualmente podemos identificar que esta función tiene un punto máximo en menos 2 y que tiene un punto mínimo en 2. Si recuerdan, habíamos dicho que los puntos máximos y mínimos de una función se encuentran en los números críticos, pero no todo número crítico es un punto máximo o mínimo. Para probar que efectivamente en menos 2 y 2 tenemos extremos relativos, vamos a realizar la prueba o utilizar el criterio de la segunda derivada.
Y recordando, el criterio de la segunda derivada establece que si evaluamos un número crítico en la segunda derivada y el resultado es un número positivo, entonces tendremos un máximo en ese número crítico. Por el contrario, si al evaluar el número crítico en la segunda derivada nos da como resultado un número negativo, entonces en ese valor crítico tendremos un punto máximo. Entonces vamos a evaluar el número crítico menos 2. Si sustituimos menos 2 en x, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por menos 4, perdón, por 4 es 32. 32 negativo más 16 me da menos 16. Esto implica que aquí la derivada es negativa, el signo de la segunda derivada es negativa, es decir, hay concavidad hacia abajo, y al haber concavidad hacia abajo, lo único que puede formarse es un punto máximo. Entonces corroboramos que en menos 2 hay un punto máximo. Luego sustituimos 0, el número crítico 0, en la segunda derivada. Y nos damos cuenta que al sustituir 0, el resultado es 0. Es decir, no tenemos un valor positivo o negativo al evaluar el número crítico en la derivada. Lo que implica que en 0 no hay ni punto máximo ni punto mínimo. Luego, al evaluar el número crítico 2, 2 al cubo es 8, por 4, 32. Y 32 menos 16 nos va a quedar un número positivo. Entonces, como es positiva la segunda derivada, ahí la función es cóncava hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba, lo único que puede formarse es un punto mínimo. Bien, entonces vamos ahora a determinar el valor de y, tanto del punto máximo como del punto mínimo. Recuerden que todo lo que es punto se obtiene de sustituir en la función original. La función original, recordemos, es x a la 5 sobre 5 menos 4 tercios de x al cubo. Sustituimos menos 2 y menos 2
elevado a la 5 es menos 32, tendríamos menos 32 quintos, y menos 2 al cubo es menos 8, menos 8 por menos 4 es positivo 32. Entonces tenemos menos 32 quintos más 32 tercios. El mínimo común múltiplo o máximo común divisor entre estos dos es 15. Entre 5 es 3. 3 por menos 32 es menos 96. Y 15 entre 3 es 5. Y 5 por 32 es 160. Entonces, menos 96 más 160 son 64 quinceavos. Recuerde que siempre podemos expresar estos valores o estas cifras en decimales. 64 entre 15 es aproximadamente 4.26. Bien, ahora vamos a determinar el valor de y de el punto mínimo, y de la misma forma, para obtenerlo, vamos a sustituir el número crítico 2 en la función original, y como es el mismo valor numérico con distinto signo, el resultado va a ser el mismo valor numérico con signo contrario. Es decir, tendríamos menos 64 quinceavos o menos 4.26. Bien, entonces el punto máximo es menos 2,4.26, y el punto mínimo es 2 con menos 4.26. Bien, ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Entonces, a la primera línea de nuestro cuadro resumen vamos a agregar los posibles puntos de inflexión en el orden en que aparecen en la recta numérica.
Ahora ya sabemos que nuestros intervalos quedan conformados desde menos infinito hasta menos raíz de 2, desde menos raíz de 2 a 0, de 0 a raíz de 2 y de raíz de 2 a más infinito. Para realizar las pruebas de la segunda derivada, necesitamos determinar valores de prueba, y los valores de prueba son valores que se encuentren contenidos dentro de cada intervalo. En el intervalo entre menos infinito y menos raíz de 2, podríamos utilizar menos 2, ya que menos raíz de 2 es menos 1.41. Luego, en el intervalo entre menos raíz de 2 y 0, podríamos utilizar menos 1. En el intervalo entre 0 y raíz de 2, 1. Y en el intervalo de entre raíz de 2 a más infinito, podríamos utilizar 2. Vamos a realizar la prueba de la segunda derivada, es decir, vamos a sustituir estos valores en la segunda derivada para determinar, de acuerdo con el signo, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos intervalos. Si sustituimos menos 2 al cubo es menos 8 por 4 es menos 32, y menos 32 más 16 me va a dar como resultado un número negativo. Sustituimos menos 1 al cubo es menos 1 por 4 menos 4, y menos 8 por menos 1 es 8. Menos 4 más 8 me da como resultado un número positivo. Luego sustituimos 1. 1 al cubo es 1 por 4, 4. Y menos 8 por 1, menos 8. 4 menos 8 nos da como resultado un número negativo. Luego sustituimos 2. 2 al cubo es 8 por 4, 32. 32 menos 16 nos dará como resultado un número positivo. Entonces vamos a completar la fila del signo de la segunda derivada de nuestro cuadro resumen. En el primer intervalo es negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, en los intervalos donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo,
y los intervalos donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Ahora analizamos lo que sucede en cada posible punto de inflexión. Y vemos que en el primer punto de inflexión hay cambio de concavidad, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En el posible punto de inflexión 0, también hay cambio de concavidad, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y en el posible punto de inflexión raíz de 2, también tenemos cambio de concavidad, cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Por lo tanto, tenemos 3 puntos de inflexión. Ahora vamos a determinar los valores de Y para completar nuestro punto de inflexión. Tenemos punto de inflexión en menos raíz de 2, en 0 y en raíz de 2. Bien, si evaluamos menos raíz de 2 a la 5, es lo mismo que tener menos 2 a la 5 elevado a la 1 medio sobre 5. Esto es lo mismo que 2 a la 4 por 2 a la 1 medio, todo dividido entre 5. Y 2 a la 4 sale fuera del radical como 4, porque 4 por 1 medio es 2, y 2 a la 2 es 4. Entonces esto es lo mismo que menos 4 raíz de 2 sobre 5. Luego, 4 tercios por raíz de 2 al cubo. Si tenemos menos raíz de 2 al cubo es lo mismo que 2 al cubo a la 1 medio, es lo mismo que 2 a la 2 por 2 a la 1 medio, y 2 a la 2 a la 1 medio es 2. Entonces nos quedaría el 4 tercios es negativo, menos 4 tercios.
Menos por menos da más. Y es 4 porque el tercio ya lo llevaba. Bueno, aquí es 2 raíz de 2. Menos 4 tercios. Menos 4 tercios por menos 2 raíz de 2 es 8 raíz de 2 sobre 3. Entonces tenemos menos 4 raíz de 2 sobre 5 más 8 raíz de 2 sobre 3. Entonces el máximo común divisor es 15. 15 entre 5 es 3 por menos 4, menos 12 raíz de 2, y 15 entre 3 a 5 por 8, 40 raíz de 2. Menos 12 más 40 es 28 raíz de 2 sobre 15, y esto en cifras decimales sería aproximadamente 2.63. Para el siguiente punto de inflexión, cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x es raíz de 2, como la única diferencia que hay entre raíz de 2 y menos raíz de 2 es el signo, entonces aquí el valor de y solo difiere en el signo, es decir, tendrá signo contrario. Entonces, los puntos de inflexión son menos raíz de 2 con 2.63, 0,0, y raíz de 2 con menos 2.63. Bien, ya hemos completado nuestro cuadro resumen con información de la primera derivada y de la segunda derivada. Con esta información ya estamos en capacidad de trazar el gráfico de la función. Entonces vamos a trasladar nuestro cuadro resumen, donde tenemos ubicado nuestro plano cartesiano. Y habíamos dicho que para graficar, lo primero que trasladamos al plano cartesiano es la información que obtenemos de la primera derivada. Inicialmente ubicamos lo que son los puntos. Vamos a ubicar el punto máximo y el punto mínimo.
Entonces sabemos que el punto máximo sucede en menos 2 con 4.26. Y el mínimo se da en 2 con menos 4.26. Aquí tenemos el punto máximo y acá tendríamos el punto mínimo. Bien, habíamos dicho también, aunque esto no se evalúa, o por lo menos nosotros no lo evaluamos, pero para que quede mejor el trazado de la curva, es importante tener los interceptos. Entonces tenemos los interceptos en X y los interceptos en Y. Sabemos que el intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X. Y si evaluamos 0 en las X de esta función, tenemos que Y vale 0 también. Es decir, que el intercepto en Y será en el origen. Luego, el intercepto en X se obtiene sustituyendo, perdón, igualando a 0 la función.
aquí podemos extraer factor común x al cubo. Si extraemos un factor común x al cubo, nos quedaría un quinto de x cuadrado menos 4/3. El primero, se hace 0 en x igual a 0. Este otro habría que despejar. Entonces el 4/3 pasaría al otro lado de la igualdad sumando. Tendríamos un quinto de x cuadrado igual a 4/3. Y luego el 5 pasaría a multiplicar y tendríamos que x cuadrado es igual a 20/3. X entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 20/3. Y la raíz cuadrada de 20/3 es aproximadamente 2.58. Más o menos, ¿verdad? Entonces, 2.58, digamos que sea, como por aquí, negativo 2.58 y 2.58 positivo, digamos que sea por acá. Entonces, ahora ya podemos trazar nuestras líneas guía, tal como están en nuestro cuadro resumen. Sabemos que desde menos infinito hasta el punto máximo, la función es creciente. Que desde menos 2 hasta 2, donde se encuentra el punto mínimo, la función es decreciente. Y que de 2 a más infinito, la función nuevamente se vuelve creciente. Entonces, esto nos da una idea un tanto rústica de la gráfica, del trazo que tendrá el gráfico de la función. Bien, ahora trasladaremos la información de la segunda derivada. Sabemos que el punto de inflexión, uno de los puntos de inflexión, se da en el origen, en 0, 0. Punto de inflexión. En 0, 0 hay un punto de inflexión y los otros puntos de inflexión es en menos raíz de 2
digamos que por aquí quede menos raíz de 2 y en raíz de 2. Y que estos, o la imagen de menos raíz de 2 es 2.63. Digamos que por aquí esté 2.63. Y la imagen de raíz de 2 es menos 2.63. Y ahí tenemos los puntos de inflexión. Sabemos que desde menos infinito hasta menos raíz de 2, la función es cóncava hacia abajo. Que de raíz de 2 hasta 0 es cóncava hacia arriba. Que desde 0 hasta raíz de 2 es cóncava hacia abajo. Y que de raíz de 2 al infinito es nuevamente cóncava hacia arriba. Ahora vamos a intentar hacer el trazo del gráfico. Cóncava hacia abajo hasta raíz de 2, cóncava hacia arriba de raíz de 2 a 0, de 0 a raíz de 2, cóncava hacia abajo, y de raíz de 2 al infinito, cóncava hacia arriba. Y ahí hemos realizado el trazo del gráfico aplicando criterios de diferenciación.